20 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Aleluya. Apocalipsis capítulo 20, verso 1, la palabra del Señor dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto será desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. El tema anterior, hermanos, habíamos hablado con respecto a lo que era la segunda venida de Cristo. Ahora corresponde estudiar lo que será, hermanos, el reinado de Cristo por 1000 años. A esto es lo que se le llama el milenio. Amén. Es un reinado literal de Cristo en la tierra o sobre la tierra. Además de eso, es el cumplimiento de la promesa hecha a Israel. Y como la palabra lo dice, pues tendrá una duración de 1000 años, que es lo que acabamos de leer aquí precisamente, cuando el Señor se siente en su trono y reina precisamente por 1000 años. Amén. Ahora, hermano, esto es glorioso porque se verán cumplidas las promesas de Dios, en primer lugar a Israel, el pueblo de Dios. En segundo lugar, pues este mundo va a poder experimentar realmente un reino justo o un reino de justicia. Y el otro detalle es, hermanos, la participación de nosotros como iglesia en ese reinado. Entonces, hermanos, es un reino glorioso, se le llama precisamente la edad de oro. Porque precisamente, hermanos, la tierra sufrirá cambios aún en su propia naturaleza, de tal manera, hermanos, que en esos 1000 años la tierra estará condicionada y el mundo a un reinado justo y de paz. Entonces vamos a entrar a estos detalles, pero es bien importante, y lo habíamos tocado en el tema anterior, que uno de los motivos de la segunda venida de Cristo era precisamente venirle a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Israel de una restauración, e inmediatamente de una restauración, un reino que iba a ser perdurable. Y es aquí donde se cumple en la persona de Jesucristo lo que es ese reino, esa restauración al pueblo de Israel. Entonces vamos a mostrar los detalles. En primer lugar vamos a ver los eventos que precederán al milenio. En primer lugar, según Apocalipsis capítulo 20, se habla del apresamiento de Satanás. Dice: vi a un ángel, verso 1, que descendía del cielo con la llave del abismo,
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, lo primero, hermanos, que va a acontecer en el preámbulo de lo que será el reinado de Cristo, es que Satanás, hermano, va a ser quitado de en medio, va a ser atado, va a ser apresado por 1000 años. Es decir, hermanos, que el mundo en esos 1000 años no sabrá nada de Satanás. Es precisamente uno de los acontecimientos que se va a dar en el milenio, que ya no va a estar, pues, hermanos, aquel que engañaba a las naciones, aquel que empujaba, que estimulaba a la maldad, a la injusticia, sino que, hermano, Satanás en ese reinado estará ausente. Es decir, que será un reinado completo, total, de nuestro Señor Jesucristo, sin interferencia. Amén. Acuérdense que Él en la cruz lo venció. Amén. Y ese reino, hermano, que Satanás le estaba ofreciendo, hermano, ahora el Señor Jesucristo lo había conquistado y venía precisamente a reinar en esta tierra. Entonces, eso es uno de los eventos que preceden el milenio, el apresamiento de Satanás. Inmediatamente viene la restauración de Israel. Isaías capítulo 11. Vayan al Antiguo Testamento, buscan si quiere el libro de los Salmos, y ahí continúa adelante y va a encontrar el libro de Isaías. Capítulo 11, verso 11. Once y 12 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamac, y en las costas del Mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amén. Entonces se está hablando de una restauración total, hermanos, de Israel. Ahora, hermanos, esta profecía es, hermanos, una de las grandes profecías, uno de los grandes milagros que sucederá. Por causa de esto, usted sabe, hermanos, que Israel, en primer lugar, además de haber sufrido en el Antiguo Testamento destierros, como lo sufrieron en Egipto, como lo sufrieron en Babilonia, con los sirios, pero usted sabe, hermanos, que ya en el Nuevo Testamento, hermanos, después de la muerte de Jesucristo, Roma, usted sabe, hermanos, que invadió completamente Israel. Y desde esa fecha, hermanos, hasta 1949, Israel no existía. No existía, pero estaba y se mantenía la promesa de Dios. Hasta que en 1949, hermano, Israel vuelve a ser nación. Eso fue un suceso milagroso que lo aplicaron precisamente a esta profecía. Y aunque las profecías tienen su doble cumplimiento, hermano, y es acertado y se acepta, pues, que es uno de los cumplimientos, pero usted sabe, hermanos, que todo el remanente de Israel no está ahí en Israel, de lo que son, pues, las tribus. Pero en el tiempo, hermanos, en que venga el Señor Jesucristo, todos los judíos, hermanos, que están esparcidos sobre la faz de la tierra, todos serán, hermanos, repatriados, no sé si así es la palabra, todos serán llevados precisamente a su nación, Israel, cosa que no sucede ahora. Aunque todavía están regresando israelitas a su nación, pero todavía hay gente por todos lados. Pero aquí esta profecía, de lo que se habla, hermano, es una restauración total de Israel.
Amén. Imagínense usted esta profecía, hermano, cuando Israel no existía. Antes de 1949 Israel no existía. Sin embargo, ahora Israel es una realidad, es una nación. Y a través de ello podemos ver, hermanos, cuán fiel es la palabra de Dios, que realmente es digno de todo crédito, aleluya, del cual nosotros no debemos de tener temor de creer en estas palabras. Miren, hermanos, yo cuando vi profecías así como esta, hermanos, y ponerse en la situación cuando Israel había desaparecido, cuando Roma, hermanos, destruyó Israel y todos los judíos fueron esparcidos. Luego, hermano, en la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban esparcidos, usted sabe que sufrieron persecución. Millones de judíos murieron. Y pareciera ser, hermano, que era imposible que esa nación volviese otra vez. Sin embargo, con todo ello, hermanos, con todo eso, hermanos, ese año de 1949 se proclama precisamente Israel una vez más como nación. Hermano, es increíble. Y cuán increíble será para aquellos hermanos que no creen todavía en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y que para nosotros, hermano, esto es un estímulo, o debiera ser un estímulo para que nosotros, hermano, de una vez por todas le creamos a Dios y sepamos esperar en sus promesas. Diga gloria a Dios. Sí, porque una cosa, hermanos, tan imposible, cuando, hermanos, naciones poderosas, líderes poderosos, hermanos, impedían, hermanos, que Israel volviese a ser nación. Y con todo eso, y además de eso, hermanos, después que se proclama Israel como nación, a los meses, 6 naciones se le vienen encima con todo el poderío del armamento. Y aún así, Israel sobrevive. Es increíble cómo Dios, hermano, cumple sus promesas. Y como le digo, esto es un estímulo para nosotros, hermanos, que eso es lo que se nos dice ahí. Mirad los cumplimientos de Dios. ¿Acaso Dios no cumplirá las promesas también en nosotros, si nosotros le creemos a Él? Amén. Otra, hermanos, profecía, y que será un evento que van a preceder a este reinado por 1000 años, es el descenso de Cristo. Zacarías capítulo 14. Si quieren, busquen el Evangelio Mateo y ahí retroceden, van a hallar Malaquías y luego van a encontrar Zacarías. Zacarías capítulo 14, verso 4, ahí se habla sobre ese descenso de nuestro Señor Jesucristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Entonces ahí, hermano, es una de las profecías que Satanás es apresado, Israel es restaurada, y en ese momento viene, hermano, el Señor Jesucristo. Es un descenso, como dice ahí, hermanos, del Señor Jesucristo hacia Israel. Luego, hermanos, en el libro de Ezequiel se habla también del retorno del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36. Sigan retrocediendo ahí. Después de todos los profetas menores van a encontrar Daniel y luego Ezequiel, retrocediendo. Ezequiel 36, verso 26 y 27. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Usted sabe que esta profecía todavía no se ha cumplido, lo que es pues, hermanos, en el pueblo de Israel, sino que esta profecía se cumplirá en la restauración futura de Israel. No solamente Israel es restaurada, sino que retorna el Espíritu Santo a esta tierra, precisamente, hermanos, como una promesa o parte de la promesa de la restauración de Israel. Es decir, hermano, Israel no solo es restaurado en su estado, sino que también es restaurado espiritualmente. Y para que exista una restauración espiritual, usted sabe, hermano, que se necesita la presencia del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, hermano, el que viene a nuestra vida. Él es el que nos enseña. Él es el que nos guía. Él es el que nos presenta a Dios. Él es el que opera en el corazón. Y por eso dice ahí en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todo índole os limpiaré. Os daré nuevo corazón, pondré espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, hermano, apresamiento de Satanás, restauración de Israel, descenso de Cristo, el retorno del Espíritu Santo a esta tierra, la conversión de Israel, Zacarías capítulo 12. Una vez más, Zacarías capítulo 12, verso 10 al 12. Ahí se habla la restauración completa de Israel en lo que es lo espiritual, su conversión. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Entonces ahí se está hablando precisamente, hermanos, de una conversión total de Israel. Es, hermanos, el remanente que va a quedar, hermanos, de aquella lucha, aquella gran batalla que se va a librar en Armagedón. De ese remanente volverá a ser una nación poderosa, y sobre ese remanente y esa nación poderosa es donde va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, toda la tierra. Y por último, hermanos, en estos eventos que van a preceder al milenio, la iglesia tendrá la participación en este reino milenial. Apocalipsis capítulo 2. Versos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Ahí está una de las promesas, hermanos, y a la vez se convierte pues en una profecía que la iglesia que vence, la iglesia triunfante, la iglesia glorificada por el Señor Jesucristo,
A ella, dice también, hermanos, se le dará autoridad sobre las naciones. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? Y es precisamente en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los eventos, hermanos, que van a preceder pues al milenio. Ahora vamos a pasar lo que es la descripción del reino. Según la Escritura, su extensión va a ser toda la tierra. Jerusalén será su capital y además Jerusalén será el centro de adoración mundial. Usted sabe, hermanos, que eso no solamente políticamente se ha querido, hermanos, poner una nación que gobierne todo el mundo, hermanos, sino que también religiosamente. Es lo que se pretende. Los musulmanes, hermanos, precisamente se pelean por un reinado donde su religión, hermanos, va a reinar sobre toda la tierra. Lo mismo la religión que es conocida en América Latina. Pero sin embargo, hermanos, aquí se tiene a Jerusalén por capital y como centro de adoración mundial. Esa es la descripción que se nos habla. Entonces nos vamos a ir al libro de los Salmos, que ese reino milenial, hermanos, su extensión es toda la tierra. Salmo 2. Verso 8. Aún el verso 7, para que lo entendamos, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el Salmo 72 dice, verso 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces ese reino por 1000 años de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reino, hermano, en toda la tierra. No solamente reinará en Israel, sino que sobre toda la tierra. Ahora su capital va a ser Jerusalén, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 2 al 3, dice: acontecerá en los postreros los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya. Y dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Amén. Entonces, hermano, ahí está Jerusalén como capital de Israel, y también Jerusalén como el centro de oración mundial. Esto lo vamos a ver en Zacarías capítulo 8. Verso 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, hermanos, ahí está esa descripción del reino
Su extensión es sobre toda la tierra. Jerusalén será su capital y además el centro de adoración mundial. Miren, hermano, aquí lo que se nos está presentando, hermano, y Dios lo que hace es precisamente, me acuerdo con Abraham. Abraham, hermano, se extrañó de la visita a aquellos ángeles. Ustedes recordarán la visita a los ángeles, que no solamente fueron a revelarle pues que iba a tener un hijo, o que Dios les había concedido un hijo, sino lo extraño fue cuando ellos tomaron hacia Sodoma y Gomorra. Entonces ahí vinieron las palabras de Jehová y dice, no revelaré a mis siervos lo que he de hacer. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? No declararé, dice, a mi siervo Abraham lo que he de hacer. Entonces, hermanos, lo importante es que nosotros ahora como iglesia, como la amada del Señor, el Señor, hermano, no solamente nos reveló la salvación, sino que nos presenta, hermano, el cuadro, nos pinta el cuadro, nos pinta lo que será el futuro, lo que depara el futuro, lo que es su voluntad, sus propósitos en el futuro. Hermano, eso es bello. Eso es bello. Imagínense que le pregunte a usted, hermano, ¿y cuál es su futuro? Y usted diga, no sé. Eso nadie lo sabe. Si no lo sabe, porque ignora las escrituras. Si no lo sabe, porque no ha sido un lector de la palabra de Dios. Porque Dios a sus hijos, a sus siervos, les ha declarado, les ha revelado todos los acontecimientos futuros y lo que será el final, precisamente, de la iglesia. Él nos hace saber todo. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando ya se estaba despidiendo, le dijo, ya no os llamaré siervos, sino que los llamaré mi amigo, porque les he revelado todos los secretos del Padre. Dice él mismo que los siervos, poniendo el ejemplo de los esclavos, hermanos, no conocen el secreto del patrón o de sus amos, pero yo les he declarado todos. De tal manera que no solamente nos reveló su salvación, sino que nos revela, hermanos, todos los acontecimientos, hermanos, que sucederán precisamente en este mundo. Y cuál será el final de los impíos, de los pecadores, pero también el final glorioso de su iglesia, que Él conquistó con su sangre. Aleluya. Así que usted sí sabe el futuro. Usted sabe qué le depara el futuro. Usted sabe lo que Dios tiene preparado para usted. Y eso se lo dijo también a los discípulos. Cuando les dijo, tengo que irme, y aquellos se entristecieron. Y el Señor les dice, ustedes se entristecen porque les digo que tengo que irme. Es necesario. Voy a preparar moradas para vosotros. Aleluya. Todo esto está aquí al descubierto, hermano. Por eso a veces, hermano, o no debiera en nosotros, hermano, todas estas malas noticias y lo que muchas veces nosotros, hermanos, podemos experimentar de lo que son, hermanos, la pobreza, hermanos, que está golpeando a las naciones, de la escasez, que las cosas aumentan, que todo se pone caro, que no alcanza el dinero en los bolsillos y que se avecina una guerra y pareciera que esto cualquier tiempo va a explotar. Entonces, todas esas cosas no nos debieran a nosotros, hermanos, de desestabilizarnos, ni tampoco nos debieran, hermanos, de llevarnos a inclinar a no creer más en Dios y buscar cómo defendernos nosotros, sino que todo lo contrario. Todo lo que está aconteciendo, hermano, es un trompetazo de Dios, aleluya, de los ángeles que nos está anunciando que todas estas cosas vienen, aleluya, que todo esto viene ya. Como dice el libro de Eclesiastés, dice, mi amado viene saltando sobre los montes y escucho su canción. ¿Y cómo nosotros vamos a escuchar su canción? Sino a través, hermanos, de los noticieros, todas esas noticias, ya sea radio,
televisión o diario de todo lo que está aconteciendo en el mundo, de todas las piezas que se están poniendo ya en su lugar para que todos estos eventos, hermanos, lleguen a darse. Entonces nosotros debemos de estar confiados en Dios. Y lo único que nos debe hacer, hermanos, preocuparnos y de estimularnos a la vez es, hermanos, apresurarnos siempre a ir, hermano, a conquistar las naciones para Cristo. De ir, hermano, todavía a traer a aquel pueblo que es de Dios y que todavía está esclavizado allá en Egipto. Como se le mandó a Moisés: ve a Egipto, que ahí está mi pueblo esclavizado. Ve y sácalo y yo estaré contigo. Así también ahora la iglesia, como Moisés, es comisionada a ir a sacar ese pueblo que todavía está esclavo allá en Egipto, en el mundo, en el pecado, en la maldad. ¿No dicen amén? ¿En qué están pensando ustedes, hermano? Desde el 24 ustedes están distraídos. ¿Están esperando el día de mañana todavía? ¿El día de los Reyes Magos? ¿No les trajo nada Santa Claus? ¿Ah? Todavía guardan esperanza el día de mañana que los 3 Reyes Magos, hermanos, les traigan la bolsa de ¿qué? Estas cosas, hermanos, son para saltar. Todas estas cosas son, hermanos, de alegrarse y de decir: mi amado. Hermanos, que tenían preparada su lámpara y de repente escucharon la voz del Señor, la voz del esposo, la voz de la amada. Ahí viene, y corrieron a encontrarlo. Sí. Todas estas cosas, hermanos, nos llevan precisamente a apresurarnos y a esforzarnos más, hermanos, de ir a sacar ese pueblo. Porque ahí, hermanos, en el mundo todavía hay pueblo de Dios. Todavía hay pueblo que están esclavizados y cegados por el pecado. Y no entienden que no debieran de estar allá, ya debieran de estar aquí. Pero como están cegados, están ciegos, entonces uno tiene que ir a hacer el milagro y decirle: abre tus ojos. Ahora en el nombre de Jesús, tus ojos son abiertos. Y como están lisiados y no pueden venir aquí, uno les va a decir también: ahora en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces aquel se levantará y comenzará a saltar y correrá a buscar a Dios, donde Dios reúne a su pueblo. Gloria a Dios. Bueno, esa es la descripción del reino. Ahora en ese reino, hermanos, como dijimos, transformación en el pueblo de Israel, no solamente, hermanos, en su estado político, social, sino también espiritual. Pero otra cosa que nos revela la Escritura también, hermanos, son los cambios en la naturaleza durante el reinado. Es decir, que hasta la tierra, la naturaleza, va a sufrir cambios, transformaciones. Es que, hermano, un reino perfecto va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que hasta la naturaleza, por eso dice el apóstol San Pablo. Yo me acuerdo cuando leí esa parte donde dice que hasta la naturaleza, no sé cómo lo expresa él, pero dice que hasta la naturaleza gime por ser, hermano, transformada, revestida por el poder de Dios. Y precisamente se refería a esto, que la naturaleza también está esperando, aleluya, esa transformación que lo traerá nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver esos cambios en la naturaleza que también está revelado en la Escritura. Isaías capítulo 11. Capítulo 11. Versos 6 al 8. Este es un
un capítulo muy conocido. ¿Lo tienen? Capítulo 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de culebra, cuando dice del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué les parece? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermanos, qué precioso esto. El lobo morará con el cordero, hermano. Imagínense. El leopardo con el cabrito. El león con el becerro. La vaca con el oso. El niño jugará con culebras. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Entonces, lo que se está hablando es una restauración, hermanos, en el área, hermano, del reino animal, así es, del reino animal. Esas fieras ahora que uno no se puede acercar, esos días, hermanos, nos podremos acercar a ellos, de tal modo que hasta el niño dice que podrá jugar en la cueva donde está el nido de culebras. Hoy no podemos ver ni una, hermano. Pero de todos esos tiempos, hermanos, por eso se le llama la edad de oro, porque hasta la naturaleza va a sufrir esos cambios. Isaías 32. Verso 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Además, hermanos, que las bestias serán pacíficas. También, hermanos, se habla que el desierto va a florecer. Imagínense, hermanos, que los desiertos serán estimados como bosque. Lo que es la tierra estéril, en los tiempos de Cristo no habrá tierra estéril. Será considerada, dice ahí, como bosque. Florecerá el desierto. Hermanos, esto eran cosas, hermanos, que aún en estos años que nosotros hemos vivido atrás, hermanos, no se creía. Pero sin embargo, cuando Israel regresó a su tierra y volvió a ser nación, lo increíble de ellos, hermanos, son sus sembrados en el desierto. Y si ellos lo habían logrado eso, ¿cuánto más Dios, hermanos, no logrará todas estas promesas, hermanos, dadas a su pueblo? Las bestias serán pacíficas, florecerá el desierto. También se habla que la tierra aumentará su fertilidad. Ezequiel 36. Busquen el libro de Ezequiel. Verso 29-30. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio del hambre entre las naciones. Amén. Usted sabe, hermano, los problemas que se están dando ahora. El mismo hombre está destruyendo la naturaleza. Y por eso, hermanos, cada día lo que es la escasez de agua. Y tal vez esto, hermano, en la antigüedad, tal vez no
No sé cómo lo tomaban los hombres cuando escuchaban estas cosas, porque antes no pasaba eso. Había abundancia de agua, pero hoy, hermanos, que la tierra está perdiendo su fuerza, usted ya sabe eso. Los problemas pues de la tierra por causa pues de las contaminaciones. Pero sin embargo, hermanos, no solamente va a florecer el desierto, sino que la tierra va a aumentar su fertilidad. Eso es lo que se está hablando ahí. También Isaías capítulo 65 se habla de otro cambio en la naturaleza. Esto va con los hombres. Isaías 65. Verso 20 y 22. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Verso 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. A veces mayormente pasa, hermanos, que todo el trabajo de los padres, hermanos, estamos hablando de los padres que progresan pues, que son responsables con sus hijos, que se esfuerzan por la familia, que cuando uno llega a morirse como padre, pues los que disfrutan de todo su trabajo son los hijos. De eso es lo que está hablando ahí. Pero dice ahí, hermanos, que en estos tiempos no van a trabajar en vano. No van a edificar para que otro habite, porque eso es lo que pasa. De todo lo que usted se esforzó, los hijos llegan, hermanos, y por eso los hijos echan a perder todo eso. Como a ellos no les costó, entonces ellos, hermanos, echan a perder todo su trabajo, toda su labor. No aprecian, hermanos, precisamente la herencia. Pero sin embargo, lo importante es que aquí, hermanos, todo la recompensa, su trabajo, usted lo va a disfrutar. Eso es lo que está hablando y lo que usted va a comer de ello. No va a trabajar ya para otro. Ni tampoco, hermano, otra cosa que sucede, no solamente lo que son las herencias, sino también, pues, hermanos, a veces cuando se pierden las casas, se pierden los terrenos por préstamos, los embargos, todo eso que se hace. Lo importante es que aquí, hermanos, su labor de 5 o 20 años, usted lo va a disfrutar. Ya no es como ahora, pues, que de una manera a otra y uno tiene que estar persuadido de eso. Por eso, hermanos, lo que son desnaturalizados, los padres desnaturalizados, esos son, hermanos, los que trabajan para sí. Si mis hijos quieren algo, que ellos trabajen. Yo trabajo para sí. Ni para la mujer trabajan. Pero eso se le llaman desnaturalizados por completo. Pero en su mayoría creemos, hermanos, que precisamente todo el trabajo de nosotros, y ya lo tenemos en la mente y en el corazón, que lo queremos para nuestros hijos, ¿sí o no? Y que por allá, hermanos, se nos zafa algún tornillo diciendo cuando llegue la vejez, entonces voy a reposar, y lo que hacen es mandarlo a uno a un asilo de ancianos. Pero uno a veces lleva hasta esa idea, ya mis hijos cuando trabajen me van a mantener, dice, ¿cómo no? Aténgase a eso. Pero todas estas cosas suceden ahora. Lo importante es que en ese tiempo, hermanos, la labor de su trabajo tendrá recompensa. Y todo su esfuerzo ahí, hermanos, usted lo va a vivir, lo va a disfrutar. Porque dice, hermanos, precisamente, no habrá más ahí niño que muera pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Dice que los días de los hombres serán como los días de los árboles.
Es el ejemplo que pone ahí. Entonces también pues los hombres van a sufrir esos cambios en su naturaleza, tendrán largura de vida. La cosa es lo que hoy no está pasando. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren también viejos, pero ¿cuánto cuesta ahora, hermanos, llegar a los 100 años? Por eso, hermanos, se hace noticia de un individuo o de una persona, hermanos, que cumple 100 años. Eso es noticia. Eso es noticia, lo sacan en las noticias, en los diarios, en los periódicos, hermanos. Fulanito está cumpliendo 100 años, hay personas que están cumpliendo 110. Yo ya he leído de gente que está cumpliendo 125 años. Y uno dice, qué tremendo, qué bárbaro, cómo se cuidó, etcétera, y etcétera. Pero en este tiempo, hermanos, como la naturaleza va a ser restaurada, ya nos va a afectar toda esta contaminación porque no habrá contaminación y seremos favorecidos en ello porque tendremos largura de día. Y por último, de estos cambios en la naturaleza, Isaías 35. Versos 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán o serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿De qué está hablando ahí? Que en esos tiempos, además que tendremos largura de día, no habrá enfermedades. Habrá medicina, por eso dice ahí, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. No habrá ahí ciegos, ni sordos, ni cojos. Habrá, hermano, una completa, en la salud, una completa restauración. Eso es lo que se está hablando ahí. No habrá, pues, hermanos, enfermedad. Eso es lo acertado. Y eso es lo que se está hablando ahí, hermanos. Gozaremos de una salud increíble. Amén. Ahora pasemos a las características, hermanos, de ese reinado. Según la Escritura, será un reino justo, pacífico, y habrá conocimiento de Dios. Esas son las características, hermanos, de este reino. Salmo 72. Del 2 al 4 dice que Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Están leyendo? Verso 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Entonces, hermanos, una de las características es que va a ser un reino justo. Isaías capítulo 2, verso 4. También será un reinado, hermanos, además de justo, pacífico. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Estará ausente ahí la guerra. Hermano, este texto precisamente, hermanos, los que han visto las fotos del edificio de las Naciones Unidas, este texto lo pusieron ahí precisamente, como un monumento. Y el hombre, hermano, hasta la fecha ha luchado y ha procurado, ellos, cumplir esa profecía, cumplir esas palabras.
Y por eso, hermanos, hicieron lo que es esa organización de las Naciones Unidas. Y al ver, hermanos, sus fracasos y todo eso, nació otra organización que es la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero a pesar de todas esas cosas, hermanos, el que va a cumplir esta visión, esta profecía, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Si ellos no lo lograron, no será un fracaso de Dios, sino un fracaso del hombre. Porque Jesús, cuando Él venga, sí va a lograr esa paz en toda la tierra. Por último, dice que habrá conocimiento de Dios. Isaías capítulo 11, verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y en Habacuc capítulo 2 verso 14, hermano, está la misma profecía, que la tierra, dice, va a ser lleno del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Ahora, esto es importante, hermano, el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios, hermano, está hablando de lo que son, hermanos, los principios que van a regir precisamente a toda la humanidad, van a ser los principios de Dios. Ya no serán las leyes del hombre. Las leyes del hombre, aunque hubieron, hermanos, buenas intenciones, sin embargo, hasta la fecha, usted sabe, hermanos, que fallan. Usted sabe, hermanos, que no son perfectas. Usted sabe, hermanos, que por eso muchas hasta se desaniman muchas veces confiar en las leyes de las naciones. Y aunque tengan sus buenas intenciones, pero en aquel tiempo, las leyes de Dios, los principios de Dios, hermanos, son las que van a regir todas las naciones en todo el mundo. A eso se refiere cuando dice que habrá conocimiento de Dios. Conocerán sus propósitos. Todo el mundo va a conocer los principios de Dios. Y el Señor Jesús se encargará, hermanos, que todo el mundo lo cumpla. Además que lo conozca. Amén y amén. Y al final, pues, de todo esto, cuando las bendiciones de este reino sean cumplidas y termine ese periodo de 1000 años, entonces, según las Escrituras, donde leímos el capítulo 20 de Apocalipsis, después que terminen esos 1000 años, entonces dice la Escritura que Satanás será suelto de su prisión para probar a las naciones. Estas van a fallar en su rebelión y serán consumidos por el fuego de Dios. Y vamos a explicar esto. Capítulo 20, verso 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, llegará el momento donde se cumplirá, pues, la promesa de Dios a Israel, ese reino que será un reino mundial, pacífico, justo, y que va a ser regida por vara de hierro, dice. Llegará a su conclusión, finalizarán esos 1000 años del reinado de Cristo, y al terminar los 1000 años, dice la Escritura, que Satanás será suelto, y dice que volverá a engañar todas las naciones. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí, hermano, que aunque el mundo venga a ser reinado aún por Jesucristo, las naciones no se van a convertir. Eso es una prueba, hermanos, de la dureza del corazón del hombre. Usted sabe que el hombre siempre pone pretexto para pecar, pone pretexto, hermano, para echarle la responsabilidad a Dios, y él no se hace responsable de sus acciones. Eso es tremendo. Pero aquí va a haber una prueba, que aunque el mismo Señor Jesucristo los reine por 1000 años, la gente no se va a convertir.
Ahí está la prueba, hermanos, de lo que hay en el corazón del hombre. En el corazón del hombre está el pecado, la maldad, la rebelión. Y a no ser por la intervención del Espíritu Santo en el corazón de un hombre, el hombre no se convierte. Lo que Cristo va a hacer, reinar sobre ellos. Dice que reinará con vara de hierro, los va a someter. Eso es lo que está hablando ahí. Va a imponer esa paz. Y por eso habrá paz, y habrá gozo, y habrán todas esas bendiciones. Pero viene la prueba, que cuando Satanás es soltado, inmediatamente, una vez más, el hombre haciéndole caso al diablo. Imagínese, hermano, imagínese, porque alguien podrá decir, un reino así, ¿quién no lo quiere? Donde todos serán beneficiados, donde no habrá acepción de personas, no habrá enfermedad, habrá prosperidad, gozarán del fruto de su trabajo. No habrá, hermano, explotación, porque Dios no lo va a permitir. Cada quien tendrá, hermano, su casa, cada quien tendrá sus heredades. El opresor no se le dará oportunidad para oprimir. Y con todo eso, el hombre, hermanos, será engañado por Satanás. Lo mismo del principio con Adán y Eva, lo mismo. Sale el diablo y comienza, hermano. Comienza. Bueno, ¿y cuándo van a quitar ese reino? Ya tiene 1000 años. ¿Y qué pasó con la democracia? ¿Ya no se acuerdan cuando había democracia? No había ahí sección de personas. Todos tenían oportunidad. Hoy nadie tiene oportunidad. Hay que quitar ese déspota. Y bueno, y lo peor que ese ni a su familia le heredó, sino que él reinó por 1000 años. Ese es el colmo. Por lo menos todos estos tiranos, hermanos, se morían y heredaban a sus hijos. Pero este tirano ya tiene 1000 años. Hay que derribarlo. Pero su reino ha sido bueno. ¿Y de qué sirve? Si no tenés oportunidad, si vos puedes reinar también, pues. ¿No sos un hijo de Dios, pues? Así los va a engañar igual que Adán y Eva, con que Dios les dijo que si tomaban de ese árbol se iban a morir. Mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que tengan sabiduría. El día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, van a tener sabiduría, vuestros ojos van a ser abiertos y seréis como Él. Es la misma propuesta que al hombre se le olvidó por 1000 años. Qué tremendo, hermano. ¿Saben, hermano, por qué vamos a ser salvos nosotros? Y esa es la aplicación. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué cree usted que va a ser salvo? ¿Por qué cree que usted persevera? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo? Perseverar. ¿Por qué persevera usted? ¿Por qué? ¿Por qué cree que usted es fiel? O por lo menos quiere ser fiel. ¿Ah? ¿Por qué cree que le está sirviendo? ¿Y por qué cree que, hermano, que Dios ha puesto a alguien que jinca para que le sirva al Señor? ¿Ah? Por la gracia de Dios. Efesios, hoy vamos a evangelizar. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso somos salvos, por la gracia de Dios. Alguien dirá, pero ahí dice que es por medio de la fe. Sí, pero esa fe no procede de ti, sino que es un regalo de Dios. Tú creíste porque el Espíritu Santo te dio la fe.
Tú estás aquí porque el Espíritu Santo insiste con tu vida. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, si la Escritura dice que Él pone el querer como el hacer. Sí, sí. Yo te quiero adorar. Ajá, ¿de dónde salió eso de tu corazón? Sino de la gracia de Dios. Yo quiero servirte. Ah, ¿de dónde salió eso? De la gracia de Dios. Tremendo. Tremendo. Lo que somos y lo que vamos a hacer el día de mañana se lo debemos a Dios. Lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Fíjese que dice ahí que a los ricos los hizo ricos para que sean ricos en obras. Todo lo que tienes y lo que eres es por la gracia de Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale: Jesús, no hay palabras, Señor, cómo poder expresarte nuestro agradecimiento. Porque a veces nosotros mismos hemos permitido que nuestro corazón se endurezca, se llene de soberbia, de maldad. Y eso viene a mutilar nuestra vida espiritual. De tal manera que no nos deja ver, no nos permite ver, ni experimentar, ni expresar todo lo precioso de ti, Señor, y lo que has hecho en nuestras vidas. Te adoramos, Señor Jesús, y perdona la dureza de nuestros corazones. A esta hora transforma nuestras vidas. Dame un nuevo corazón, pon espíritu noble en mi vida, dígaselo al Señor, de tal manera que pueda expresar con toda libertad lo precioso y lo grande que eres tú, Señor. Oh, te adoramos. Bendito Señor Jesús, bendito. Aleluya. Oh, te adoramos. Bendito, bendito. Tócanos, Señor. Transforma nuestros corazones, nuestros pensamientos.